Buenas tardes, alumnos del cuarto básico. Soy la profesora Paula Guerra. Veremos hoy una clase de arte correspondiente a la semana del 31 al 4 de septiembre de este año. Les cuento que el objetivo de la clase es que ustedes comprendan el concepto de surrealismo en pinturas chilenas y damos comienzo a un nuevo contenido a los alumnos. Ya vamos a aprender qué significa surrealismo a nivel mundial, es una corriente artística y de qué manera también llega a nuestro país y cuáles son las principales pinturas chilenas o grandes expositores de esta obra surrealista. En realidad, para mi punto de vista, el surrealismo es uno de los cuadros más difíciles de interpretar, ¿ya? Pero también es un gran desafío. Y cuando se tratan desafíos hay que saberlo interpretar, hay que saberlo enfrentar, ¿ya? Pero antes recordemos un poco lo que fue la clase pasada, que tiene que ver con el arte muralista que surgió en México a raíz de una revolución social y política de esa época. Y a raíz de esto surgieron estos grandes muralistas que tienen que ver con plasmar pinturas o con algún mensaje, obviamente, pero en grandes murallas o en lugares hacia el público, como son los museos, en la misma calle, los jardines, en universidades, hospitales, etc. Entonces, los grandes muralistas, si bien lo recuerdan, por ejemplo, a Diego Rivera, y lo querían demostrarle, sobre todo a la política, a la humanidad en sí, lo que estaba pasando en México, la fuerza de trabajo indígena, por ejemplo, eran muy sobreexplotados, y el sistema que estaban agobiados en México, etcétera. Y eso quedó plasmado en uno de esos cuadros. Por ejemplo, aquí vemos el hombre, por ejemplo, rodeado de la tecnología, del cosmos, del universo, de la medicina, ¿ya? De los indígenas, del pueblo de trabajo, del poder, del gobierno, etcétera. Por eso se llama el hombre en la encrucijada, ¿ya? Como que se siente en un dilema, rodeado de todas esas situaciones de guerra, de violencia, de la razón, etcétera, y no sabe cómo salir de esto y cómo convertirse en un hombre feliz. Porque al fin y al cabo, alumnos, la finalidad de cada uno de nosotros es ser felices, ¿ya? Es ser feliz, pero a veces nos encontramos atadas de situaciones y no sabemos cómo salir de ello, pero la felicidad está en uno la tiene que buscar, y eso es lo que se demuestra en este cuadro, que el hombre quiere liberarse, por eso son estas alas, liberarse de ese sistema y convertirse en un hombre libre, ¿ya? Este cuadro lo hizo Diego Rivera, como también que es una de las pinturas que ustedes trabajaron en clase anterior. Recordemos que es el día, hay en México, hay un día que se celebra, el Día de las Flores. La flor típica de México se llama la escala, que nosotros también la tenemos, pero no con tanta abundancia como en ese país. Así como nosotros tenemos el copihue, para ellos la flor nacional de México es la escala, ¿ya? Y ahí, como Diego Rivera, que le fascinaba hacer esos cuadros de flores, de muchos colores vivos, etcétera, y queda plasmado en esa mujer indígena cargando todas esas flores, ¿ya? Y les recuerdo también que la esposa de Diego Rivera fue Frida Kahlo, por eso muchos de esos cuadros con ella son muy parecidos, la técnica que utilizaban son bastante parecidas. Entonces, después terminamos conociendo a Aurora Reyes, que es ella. Aurora Reyes fue muy amiga de Frida Kahlo, una doctora, una excelente amiga, y compartían ese amor, ese gusto por la pintura. Y es más, se cuenta que Frida Kahlo en todas sus obras fue inspirada por Aurora Reyes. ¿Quién fue Aurora Reyes? Según lo recuerdan, sí, fue la primera mujer muralista y que también surgió en México. Pero ella estaba defendiendo lo que se podríamos llamar ahora una corriente feminista. Por eso en su cuadro quedaba plasmado todos los derechos de la mujer y el respeto hacia la mujer, sobre todo en México. Este es uno de sus grandes obras muralistas. Y aquí vemos como principal, uno lo que más ve, esa mujer que busca la paz, que busca
ese amor por los niños, la familia, liberar la humanidad, ¿ya? Y que obviamente respeta al hombre, pero que se tiene que respetar también a ella misma. Ahí, frente al mar, el trabajo, lo indígena. Ella fue la primera mujer y costó mucho que se diera a conocer porque los grandes muralistas varones, en este caso, por ejemplo, Diego Rivera y otros, eran solamente en ellos, un grupo cerrado. Entonces, invitarla a Aurora Reyes fue muy complicado. Entonces, prácticamente ella trabajó sola con su arte, a diferencia de los otros tres. Pero desde ahí, este arte muralista sucedió en todo el mundo, pero principalmente en América y en Chile también. Hasta el día de hoy tenemos varios cuadros muralistas, sobre todo en el Palacio de la Moneda, en algunos metros, sobre todo en Puente Alto, los mosaicos, etcétera. ¿Ya? Esa pintura que está al servicio a los espacios públicos. Bien, alumnos, ahora vamos a comenzar con la clase en sí, con un nuevo contenido que se llama surrealismo. Las obras surrealistas contienen elementos y juxtaposiciones inesperados y non sequitur. Sin embargo, muchos artistas y escritores surrealistas describen su obra primero como una expresión del movimiento filosófico y, lo que es más importante, concebida como un artefacto. Bueno, lo voy a explicar de la mejor manera. El surrealismo también es un estilo artístico que se caracteriza por encontrar elementos que se contraponen entre sí, ¿ya? Como que no son reales. Ese es producto de la fantasía del hombre, del pintor en este caso, una fantasía, y que va muy asociado con un movimiento de la filosofía. Todos los conceptos de filosofía, y a veces los pintores agarraban una corriente y lo plasmaban en sus cuadros, ¿ya? Pero en pocas palabras, alumnos, el surrealismo, por eso la palabra surrealismo, es que está más allá de la realidad, eso está más allá de la imaginación. Por ejemplo, si analizamos este cuadro, aquí vemos un barco en el mar, hasta ahí todo normal, ¿no es cierto? Todo real, pero sería muy raro encontrar mariposas, ¿no es cierto? Mira, aquí abajo también otra mariposa más. Ahí juega la imaginación. Este es un cuadro surrealista. Vamos a analizar algunos ejemplos de los cuadros más famosos a nivel mundial y así no se nos olvida lo que significa surrealismo. El gran expositor del surrealismo fue Salvador Dalí, ¿ya? Esta es su principal obra, tiene muchas obras, todas son surrealistas, y se llama La persistencia de la memoria, que tiene que ver, él conoció, estudió la teoría de la relatividad de Albert Einstein, ¿no es cierto?, científico, físico, y si ustedes ven acá, los relojes están deformados por el tiempo, como si el tiempo no existiera, se deforma esta realidad. Por eso de la persistencia de la memoria, como la memoria se quiere mantener firme ahí, pero se desarma. Muy interesante. Tenemos otro que se llama La lámpara filosófica de René Magritte. ¿Qué no tiene de real acá? La nariz, ¿no es cierto? Esa es la nariz que se destaca, el fumar la pipa, la nariz sobre la pipa, ¿no es cierto? Esa vela como se desarma y da la vuelta y gira, ¿ya? Y formándose lo que nosotros llamamos el códice de Mercurio, ¿ya? Que tiene que ver con una filosofía de alquimia, etcétera, el fuego, la luz, ¿eh? Surrealista, ¿ves? Otro cuadro de surrealismo se llama Hijo de Hombre, de René Magritte también, ¿ves? Aquí, si ustedes leen la Biblia o lo han escuchado varias veces, en el Nuevo Testamento se habla del Hijo del Hombre, ¿ya? Y uno se pregunta, ¿quién será el Hijo del Hombre? Pues esta mujer tomó esa frase y lo plasmó en este cuadro, que es el hombre, ¿no es cierto? Y una manzana en la cara. ¿Qué podría significar la manzana en la cara? Pues, si ustedes recuerdan la historia de Adán y Eva, en que Eva recibe
fue engañada por la serpiente y recibe el fruto de la sabiduría, pero la serpiente le dice que si comiera de su fruto tendría la sapiencia del mal y del bien. Cuando hablamos de sapiencia, alumno, no es lo mismo que sabiduría, porque la sapiencia significa que es una persona que sabe lo que va a pasar a través de un mal, de un error que cometió. Por eso se dice que muchas personas aprenden de la vida de los errores que cometió, ¿ya? Tiene experiencia y eso se le hace a una persona sapiencia, que conoce la ciencia del bien y del mal, ¿ya? Porque lo ha vivido. Y esto a la larga tiene más poder que la sabiduría. ¿Por qué? Porque la sabiduría uno puede leer muchas cosas, pero quedan ahí, en teoría. En cambio, la sapiencia es una persona que ha tomado esa sabiduría y que la ha plasmado en su vida diaria, ¿ya? Entonces, este es un símbolo, la manzana es un símbolo de la sapiencia, del bien y del mal que el hombre lo tomó, ¿eh? Lo otro, lo que el agua me trajo, de Frida Kahlo, ¿ya? Ahí está. Frida Kahlo, en muchas de sus obras también fue muy surrealista. Trabajó mucho la imaginación, la fantasía, y a veces es difícil de interpretar, ¿ya? Acuérdense que ella tuvo etapas de depresión. También en la depresión lo llevan a uno. Por ejemplo, aquí vemos un edificio creado por el hombre que está hundiéndose en la naturaleza. ¿Por qué? Alumnos, nosotros ya sabemos durante toda la vida que cuando uno hace edificios, casas, construcciones, por muy firme que sea, pero si la reacción violenta de la naturaleza lo decide, puede crear a través de terremotos, volcanes, incendios y destruir todo el sistema del hombre, por ejemplo. Eso es lo que ella quiso plasmar en este caso, ¿eh? Este es el agua y estos son sus pies. Se cuenta que este cuadro ella se lo creó, se lo imaginó cuando ella estaba en la bañera tomándose un baño de espuma y de esta forma ella se imaginó todos estos pensamientos. Estos son productos de sus pensamientos, de sus sentimientos, el amor de una mujer a otra mujer, por ejemplo, el del matrimonio y etcétera. ¿Ves? Pero esto surgió, ella se miró los pies y se imaginó todo este sistema también. Entonces lo hace un cuadro típico de surrealismo. Otro cuadro es Ojos sobre la mesa. O sea, así se llama, Ojos sobre la mesa. Uno dice, ¿qué se trata? Hay frases que nos acompañan durante toda la vida, ¿no es cierto? Y esta es Ojos sobre la mesa. Entonces, de Remedios Varo se imaginó que tenía que sacar sus lentes, las pestañas y sus ojos sobre la mesa, pero en la realidad lo que quiere decir es que uno tiene que estar atenta, concentrada en lo que hay sobre la mesa, pero él lo plasmó con su imaginación y creatividad, dejando los lentes y los ojos sobre la mesa, ¿eh? Este es un cuadro que yo diría más bien simpático y representa lo que él entendió, Ojos sobre la mesa de Remedios Varo. Bien, niña, ahora vamos a conocer nuestro país. ¿Quién es el gran exponente del surrealismo chileno? Es Roberto Mata, ¿ya? Roberto Mata Sebastián, o sea, se llama Roberto Sebastián Mata Echaurri, nació el 11 de noviembre de 1911 en Santiago y falleció el 23 de noviembre de 2002 en Italia, ¿ya? Roberta Mata, los primeros años de estudio fue en Chile, específicamente en la Universidad Católica, y ahí estudió principalmente lo que era la arquitectura. Ese fue su primer oficio y lo terminó. Pero ahí viaja a Europa con la intención de proyectar aún más su carrera de arquitectura, pero fue allí que conoció la corriente de surrealismo. Y adivine de quién fue o conoció o con quién compartió ese conocimiento, fue con Salvador Dalí. Y de ahí conoció la corriente de surrealismo. Aprendió que toda su imaginación, todos sus pensamientos, las teorías, todo eso, porque era una persona muy ilustrada, Mata, muy ilustrada. Entonces aprendió de Salvador Dalí y lo plasmó en todos sus cuadros. Después, posteriormente, viaja a Nueva York, donde refuerza aún más sus cuadros, pero nunca se alejó de Chile, siempre estuvo pendiente de lo que pasaba en nuestro país. Coincidió también que las veces que vino a Chile, por ejemplo,
vino en una época de la dictadura de nuestro país y él manifestaba todos sus pensamientos, teorías, sobre todo con los derechos humanos, ya los atropellos a los derechos humanos. Y entonces el gobierno de la época de la militar decidió sacarlo del país y le sugirieron que no volviera más. Y aún así, durante todo ese tiempo que él estuvo afuera del país, logró igual dar a conocer sus obras, fue premiado en distintos países, en Estados Unidos, en Europa, y en Chile también se ganó varios premios, y cuando se terminó la época de la dictadura, él vuelve a Chile y realiza grandes obras, muestra todas sus obras, algunas de sus obras están en los títulos de sus pinturas están en inglés, ¿no es cierto?, porque pasó más tiempo afuera que aquí, pero siempre pendiente de lo que pasaba en nuestro país. Estas son sus principales obras. El día es un atentado, ¿ya? Se dan cuenta que es muy difícil de interpretar. A veces nos tenemos que apoyar en el título para poder comprender el pensamiento de este pintor o sus sentimientos o la idea filosófica. El día es un atentado, quiere decir que es un día muy negro, obviamente por la oscuridad, los colores que ocupa, que fue un día malo, ¿no es cierto? Quizás algo lo trastornó, además utiliza el cubismo también, ¿sí? Se dan cuenta, el terror, le produce terror y él lo manifiesta en ese cuadro. Aquí tenemos otro que se llama la ajenidad, ¿ya? Por eso fue tan premiado Matas, ¿ya? Por la imaginación que tenía, los colores que utilizaba, libremente, es una técnica libre, ¿ya? La ajenidad viene de lo ajeno. Otro, mira la luza del esfuerzo de la afuerino. Inmediatamente uno ve aquí que es la cruz, ¿no es cierto? Y aquí está, ¿quién podría estar? El Maestro Jesús, ¿no es cierto?, que está crucificado. De ahí están todas las personas, las mujeres que lloran frente a él y las personas que lo atormentaban y que lo torturaban cuando él estaba en la cruz. Entonces, mira la lucha del esfuerzo de la fuerina. Él, el maestro, se considera como que una persona externa a todo esto, una persona divina, ¿no es cierto? Desde hasta el día de su muerte, esforzándose. Tenemos ojos con los desarrolladores, ¿ya? Aquí, si ustedes ven, logran verlo, aquí hay mucha tecnología, personas que están trabajando en oficinas, pero que de alguna manera están atrapados en este sistema de la tecnología del trabajo, ¿ya? Y eso es lo que quiero demostrar. Ojo con ellos, porque al final quedan atrapados y no se sienten libres con sus pensamientos, sentimientos, con su forma de actuar, por ejemplo. Entonces, alumnos, aquí hay otro cuadro que no tiene título, por eso dice sin título, pero él lo pintó justamente para demostrarle al mundo que en nuestro país estábamos viviendo una época de la dictadura y esto se llama la Declaración de los Derechos Humanos, ¿ya? Como las personas con poder torturan y maltratan a las otras personas, a otro tipo de personas por pensar diferente, etcétera. ¿Ya? Fue una época bastante complicada. Y aquí es lo que quise demostrar con ese cuadro. Entonces, ¿cuál es la actividad que deben realizar alumnos? Observan la siguiente imagen también de Roberto Matas y van a completar la siguiente ficha de observación. Miremoslo entre todos. Sus colores son azules, amarillos son colores ya más vistosos en comparación a los otros cuadros que vimos. Aquí aparentemente es una mujer que podría estar vendada. Aquí hay otras personas. Aquí, mire, si ustedes lo miran bien, esta persona está sentada, quizás en una mesa, ¿ya? La televisión podría ser. Observen bien, ¿ya? Traten de interpretar los colores y lo que están haciendo los personajes. ¿Cuál es la tarea entonces? Observar bien esta pintura que se llama la Source du Calme, que significa la fuente de la calma. La fuente de la calma, así se llama. Ya, ahora con el título nos va a ayudar mejor a entender el cuadro anterior. ¿A qué se llama la fuente de la calma? ¿Quién es el autor que estamos viendo? ¿Cómo se llama el autor? ¿Qué objetos pueden observar ustedes? Traten de ver los objetos, mesa, silla, persona, en fin.
¿Qué colores se ocupan? El azul, amarillo, el verde, anoten todos los colores que ustedes observan. Y van a anotar qué crees tú que hacen las personas en el cuadro. ¿Qué es lo que están haciendo cada una de estas personas? Es una tarea bastante sencilla, solamente tienen que escribir y completar lo que se está solicitando. Se requiere que sean muy buenos observadores, ¿ya? Y entonces, cuando termine, me lo van a enviar a mi correo paulaatenea@hotmail.com. Bien, nos vemos en una próxima ocasión.